Descubriendo. Muy buenas, estimados oyentes, bienvenidos a Descubriendo, con la certeza en la búsqueda de la verdad. Descubriendo es un programa investigativo dirigido a todas aquellas personas que siempre han buscado incesantemente la luz de la verdad. Desde este momento nos disponemos a compartir con ustedes un tema, una investigación que nos sirva como herramientas una herramienta para seguir avanzando por el camino de la real esencia de lo que somos. Estamos transmitiendo desde Barranquilla, Colombia, gracias a Radio Cultural Planeta Conciencia y su página www.rcpc.com.ar. Descubriendo es un programa dirigido y presentado por sus servidores Salim Hasir, Sonia Silva y Juan Manuel Pombo. Bueno, también yo, ¿no? Quien les habla, Neil Barrios. Sean todos ustedes bienvenidos. El tema que tenemos para hoy es bastante interesante e importante a su vez. ¿Quién o qué es Dios? ¿Quién o qué es Dios? Sabemos porque pues nosotros también nos hemos hecho esa pregunta. ¿O acaso usted alguna vez se ha preguntado quién creó a Dios? Vamos a estar hablando de esto y nos vamos a remitir en la investigación a muchos documentos como la Biblia, como los Wingmaker, como el libro del Dios interno, en fin, muchos documentos que nos sirven o nos han servido en esta investigación para mostrar la postura de Descubriendo en este tema. Recuerden que lo que nosotros exponemos aquí de ninguna manera pretende convertirse para ustedes en una verdad absoluta. No, por el contrario, simplemente queremos abrir un espacio de reflexión donde ustedes también puedan investigar y comprobar, sobre todo comprobar lo que escuchan, ya sea aquí o en cualquier otra fuente. Eso es lo que a nosotros nos preserva del engaño y la manipulación, que aquello que escuchamos y nos dicen, los pasemos por el laboratorio de comprobación más grande que tenemos, que es nuestra propia inteligencia. Aquí en Descubriendo se tocan aquellos temas que hace mucho tiempo no quisieron que supiéramos. Bienvenidos. Bueno, vamos a darle la bienvenida a Salim Hasir. Hola, Salim, ¿cómo estás? Muy buenas, Neil, muy buenas a todos nuestros oyentes que están hasta ahora con nosotros y ya listos y preparados para empezar este tema tan interesante. Supongo que de niño alguna vez te preguntaste esto de hoy, ¿no? ¿Quién sí, claro. o qué es Dios? Siempre me lo pregunté. Cierto. Bueno, también saludamos a Juan Manuel Pombo. Hola, Juan Manuel. Muy buenas, Neil. Un saludo a todos los compañeros de la mesa de trabajo y a los oyentes, ya dispuestos para arrancar en este tema bastante interesante, como de costumbre. Igual te hacía yo la pregunta, ¿no? Sí, y siempre me he preguntado, y pues me había preguntado qué era Dios. Vamos a descubrirlo ahora. Ahora bien, aclaramos, ¿no? No es que aquí nosotros vayamos a decirles qué y quién es Dios, ¿no? Porque pues tampoco podemos pretender presentarnos ante ustedes, nuestros oyentes, de esa manera. Simplemente vamos a cuestionarnos, vamos a analizar lo que está escrito y se ha dicho hace mucho tiempo. Está con nosotros ya Sonia Silva. Hola, Sonia. Muy buenas tardes, Neil. Muy buenas tardes, nuestros queridos oyentes.
Es chévere que estés aquí, la voz femenina descubriendo. Mucha voz fea, mucha voz aquí con Salín y con Juan Manuel. Bien, estimados oyentes, ¿por qué de este tema? Bueno, resulta que en esa búsqueda permanente nos tropezamos con un documento muy conocido a nivel mundial, y es la revista La Atalaya. La revista Atalaya es una revista, esta es Despertar, así se llama, de la edición de mayo de 2013, en su página 14, se refiere a algo que nos llamó la atención al grupo de trabajo de Descubriendo, y quisimos hacer algo relacionado a lo que aquí aparece. El título de este documento, o de la parte de este documento, es La naturaleza de Dios. ¿Qué apariencia tiene Dios? Lo que dice la Biblia, Dios es un ser espiritual. Comienzan relatando pues los testigos de Jehová, porque esta revista es impresa por la Watchtower, la casa matriz de los testigos de Jehová. Por tanto, sigue diciendo, es muy superior a nosotros. En 1 Timoteo 1:17 lo reafirma. Leemos que es el Rey de la eternidad, incorruptible, y que es invisible, por lo que está fuera del alcance de nuestros sentidos. Bien dice la Biblia en 1 Juan 4:12, nadie ha contemplado a Dios nunca. Nuestro Creador es tan superior a nosotros que no podemos ni siquiera imaginar el aspecto que tiene. ¿A quién pueden ustedes asemejar a Dios? Pregunta Isaías 40:18. Incluso nuestro majestuoso universo palidece al lado del Todopoderoso. Isaías 40:22. Hasta aquí, pues, la narración o lo que se pretende enseñar está muy ajustado a la realidad. Ahora bien, y aquí es donde comienza lo que nos causó inquietud. Ahora bien, existen criaturas inteligentes que sí pueden ver a Dios y hasta hablar con Él, cara a cara. La razón es que también son espíritus y viven en los cielos, como lo señala Primera de Reyes 22:21 y Hebreos 1:7. Estos seres sobrehumanos se llaman ángeles. Jesús dijo de ellos: siempre contemplan el rostro de mi Padre que está en el cielo. Lo dijo en Mateo 18:10. Y mucha atención a esta parte, queremos que los oyentes escuchen muy bien lo que aquí se dice, a ver qué sienten de la narración. Lo que dice la Biblia, según la Watchtower de los Testigos de Jehová, es esto. Lo que dice la Biblia, Dios no es omnipresente, es decir, no está en todas partes, como si fuera una energía o fuerza impersonal. Las palabras de Jesús que leemos en Mateo 6:9 y 18:10 muestran que es una persona, un Padre, y que vive en los cielos. Este es el lugar establecido de su morada. Al final de su vida, Jesús dijo: dejo el mundo y sigo mi camino al Padre. Después de morir, resucitó convertido en un espíritu y ascendió al cielo para presentarse delante de las personas de Dios. Este dato es importante. ¿Por qué? Para empezar, el hecho de que Dios sea una persona nos permite conocerlo y acercarnos a Él. Por otro lado, saber la verdad acerca de Dios nos protege de adorar lo que no debemos, como las imágenes y otros objetos sin vida. En 1 Juan 5:21 se nos advierte: hijitos, guardaos de los ídolos. ¿Qué es lo que nos llamó la atención de esta parte de la escritura de Despertar, una revista de los Testigos de Jehová? En primera instancia empieza diciendo que pues al Padre nadie lo puede ver. Luego dice que hay seres que sí lo pueden ver. Luego remata diciendo que es una persona. Es decir, que la visión evangélica de los Testigos de Jehová señala que Dios es una persona. A nosotros nos causó curiosidad esa visión, porque pues al pensar de que Dios es una persona, inmediatamente debe llegar la reflexión de quién creó esa persona, ¿verdad? Y con base a esa inquietud de esta lectura es que nace pues este programa para el día de hoy. ¿Quién o qué es Dios? Vamos con nuestros compañeros que también están armados hasta los dientes y nos van a decir cuál es la visión que tienen
las diferentes religiones de lo que es o quién es Dios. Bueno, la definición de Dios en el mundo pues se define de la siguiente manera. Dios es el nombre que se le da en español a un ser supremo, omnipotente y personal en religiones teístas y deístas y otros sistemas de creencias. ¿Quién es? O bien la única deidad en el monoteísmo o la deidad principal en algunas formas de politeísmo, como en el enoteísmo. Estas son diferentes formas de creencias que tiene pues el mundo en general. O de religión, ¿no? De religiones, sí. Monoteístas o politeístas. Politeístas, sí. Dios también puede significar un ser supremo no personal, como en el panteísmo, y en algunas concepciones es una mera idea o razonamiento sin ninguna realidad subsistente fuera de la mente, como en los sistemas materialistas. Esta es la definición de Dios que se le da pues a Dios en el mundo, abarcando así pues diferentes religiones, ya sean monoteístas, politeístas, enoteísmo, o sea, abarca diferentes religiones. Bueno, yo quiero hablar un poco sobre la palabra Dios, la etimología. Pero antes quisiera hacer la claridad de que el hecho que estemos tocando este tema no quiere decir que nosotros pertenezcamos a ninguna religión. Todo lo contrario, estamos haciendo esta investigación pues de manera natural, ¿no? Pues nos nació hacerla con el documento que acabó de leer nuestro compañero Neil, y de esta manera entregar esta información que al comprobarla ustedes, nuestros oyentes, pues tendrán su propia verdad. O la otra, Salín, y es que aclarar de entrada pues que la mesa de trabajo de Descubriendo es una mesa que cree, no de la simple creencia, sino de esa creación a través del propio conocimiento y el análisis y estudio de él, de la existencia de un ser creador universal, ¿verdad? Que se le ha denominado de muchas maneras, pero sí creemos en la existencia de un Dios supremo. Sí, exactamente. Bueno, en español, al igual que en las otras lenguas romances, la palabra Dios viene directamente del latín deus, deidad, Dios. El término latino deriva a su vez del indoeuropeo deivos, de la raíz deu, brillar, ser blanco, de la que deriva asimismo el término griego Zeus. De hecho, la palabra española Dios es idéntica en pronunciación a la griega Dios, forma genitiva de Zeus, el principal dios de la mitología griega. De esta misma raíz indoeuropea derivan el latín dies. Pese a ese parecido con el término griego análogo, deidad, Dios, teos, esta deriva de la raíz indoeuropea des, de significado desconocido, pero que originó en latín palabras de significado inicialmente religioso, como feria o fanatismo. Entonces aquí vemos que esta palabra deriva del indoeuropeo y del griego también. De ahí se empezó como a armar el término Dios, y pues por eso es que comúnmente se le nombra así, ¿no? Dios también ha sido concebido como la naturaleza incorpórea, un ser personal, fuente de toda obligación y el mayor en ser concebible con existencia. Bueno, esos atributos de los que habíamos hablado son atributos que se les ofrecen o que se les brinda a lo que le llaman Dios, todos los hombres, en las diferentes religiones. Recordemos que a Dios se le da la característica de los omnipresente, omnipotente, omnisciente, etcétera, etcétera. Entonces, vemos cómo es un señor allá como muy lejos, fuera de nosotros, que tiene superpoderes y que todo lo controla, todo lo ve y todo lo posee. Y fuera de él, pues más nadie puede tener poder. Entonces es algo que marca mucho, pues, no solamente las creencias de religiones, sino también de muchas filosofías. Y con ello, pues, de muchos pensadores. O sea, Dios fuera de nosotros, con muchos poderes. Así es, la relación, o más bien lo que sepamos nosotros de Dios, lo que sepa cada persona de Dios, o en general el planeta sobre Dios, es lo que determina la relación que va a tener con Dios, ¿verdad? Entonces, de pronto la relación que nosotros tenemos con Dios, y vamos a seguir utilizando ese término hasta que pues desarrollemos más adelante lo que queremos transmitir, esa relación va a determinar la forma en que la humanidad se ha desarrollado. De pronto entonces entendemos que esa falta de practicar la paz y la verdad es de pronto porque no tenemos claro qué o quién es Dios.
Por eso decíamos o decimos que el tema es bastante, además de interesante, importante, porque pues determina mucho para nosotros como seres humanos el conocer para que haya una relación con Él. Claro, Neil, por eso es que uno tiene el concepto de Dios, depende de dónde haya nacido o la religión que tenga. Y además de que a Dios se le ha dado muchísimos nombres en las distintas religiones. Por ejemplo, en el Islam es Alá, pues en el hinduismo, más específicamente en el brahmanismo es Brahma, pues en el judaísmo es Jehová. Bueno, muchísimos nombres que pues enmarcan o pues nos dan a notar de que Dios tiene distintas personalidades, por así decirlo, porque las doctrinas son diferentes. Entonces uno dirá, bueno, ¿y cuál es el verdadero? ¿O cuál religión tiene la verdad? Incluso, Salim y oyentes, esto también se presta para que las personas, pues en las personas haya muchas dudas respecto al concepto puntual de lo que es Dios. Esto también genera pues falta de creencia o falta de fe en las demás personas. Este contexto de conceptos lo que hace dividir más a la sociedad respecto al tema de Dios, sin meter en eso la religión. Ahora, lo que tenemos aquí que dilucidar o debatir es: ¿Dios es una persona? ¿Es una energía? ¿Qué es Dios? Por ejemplo, si utilizamos los mismos argumentos que nos muestra esta revista evangélica, en sus apartes dice que algunas personas han visto a Dios, y aquí tengo las citas. Éxodo 33:11 dice, esto es el Antiguo Testamento, historia del pueblo judío, y hablaba Jehová a Moisés cara a cara, como habla cualquiera a su compañero. Deuteronomio 5:4 nos dice, cara a cara habló Jehová con vosotros en el monte en medio del fuego. Números, todo esto es Antiguo Testamento. 12:8 dice, cara a cara hablaré con él, y claramente, y no por figuras, y verá la apariencia de Jehová. Éxodo 24:9 dice, y subieron Moisés y Aarón, Nabat y Abiú, 70 de los ancianos de Israel, y vieron los hijos de Israel. También hay otras citas que dicen, Deuteronomio 34:10, y nunca más se levantó profeta en Israel como Moisés, a quien haya conocido Jehová cara a cara. Estas citas nos muestran evidentemente que el Dios con quien charlaba con frecuencia Moisés era un Dios que tenía una apariencia, el que se le podía ver. Y si hay algo que se le puede ver es porque es corpóreo, tiene una apariencia física. Pero Jesús con sus discípulos nos enseñó lo siguiente. Juan 5:37, también el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto. Luego Juan 1:18 dice, a Dios nadie lo vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Juan 17:25 dice, Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me enviaste. Y hay una muy contundente que es primera de Timoteo 6:16 que nos sirve para comprender muchas cosas. El único que tiene inmortalidad, que mora en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea honra y poderío eterno. Esto lo dicen los apóstoles después de la venida de Jesús. No hay que ser muy, muy astuto para entender que el Dios que están hablando en el Antiguo Testamento tiene una apariencia. Andaba en medio del pueblo de Israel, pero el Dios que vino hablando Jesús es un Dios que nadie ha visto. Y si nadie ha visto, Timoteo dice, ¿por qué no se ha visto? El único que tiene inmortalidad, que mora en la luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, a él sea honra y poderío eterno. Está hablando de un tipo de Dios muy diferente al que estaba planteando Moisés y toda la gente, los patriarcas hebreos. Uno corpóreo, que se podía ver, que se podía estar con él cara a cara, y otro que es el Dios que no tiene, que nadie ha visto ni puede ver. Entonces aquí hay un debate, inmediatamente nace un debate que las religiones no han querido responder, no se quieren meter en ese problema, porque las veces que se ha preguntado al respecto no han habido respuestas claras y contundentes, sino vacías explicaciones que han generado o siguen generando
un vacío en esta humanidad. Así es. Otros también, hay también pues diferentes religiones, como ya hemos mencionado, y uno pues conceptos de Dios en estas religiones, por ejemplo el budismo. Buda Gautama explícitamente niega que el universo haya sido comenzado mediante el acto de una deidad creadora, negando el apoyo a cualquier punto de vista sobre la creación y estableciendo que las demás preguntas sobre el origen del mundo no tienen valor alguno. La no adherencia a la noción de la deidad creadora omnipotente o a una primera causa es vista como una distinción clave entre el budismo y otras religiones y filosofías. Además de todo esto, el budismo enfatiza el sistema de las relaciones causales subyacentes al universo que constituyen un orden natural, no habiendo dependencia de un fenómeno ni realidades sobrenaturales que expliquen el comportamiento de la materia. O sea, viendo todo el concepto del budismo, ellos niegan pues que Dios haya sido el creador de todo el universo, así como nos lo dice la Biblia. Ellos pues están sujetos a algo más metafísico, que lo que de pronto hacen es como o sea, quitarle pues la importancia a esa creación y llevarlo más a lo científico, más a lo metafísico, y ahí ya se alejan de un punto clave o de una experiencia pues que todos los seres humanos hemos vivido y comprobado, que es la creación. Neil, y no solo el punto de que a Dios se le pueda ver o no es también pues uno de los grandes puntos de debate, sino que también yo siempre he pensado que las religiones tienen un enredo, por ejemplo en la cristiana, porque cuando uno lee el Antiguo Testamento y pues empieza a notar ahí las cosas que ese Dios que tú hablabas, que el cual hablaba Moisés, hacía, pues lleno de ira, de venganza, ordenaba hacer matanzas, o sea, es totalmente diferente al que enseña Jesús. Y eso es lo que nos hace pensar de que Dios sea alguien, una persona, porque al ver que tiene emociones, ver que actúa de forma pues como actuamos nosotros normalmente, entonces yo siempre he pensado que Dios es como bipolar, pues el que enseña en las religiones, ¿no? A veces está pues bien y a veces está mal, a veces está como rabioso y a veces está pues de buen ánimo. Entonces ese es uno de los enredos, claro, que yo personalmente antes me preguntaba mucho. Y que después de la investigación uno comprende con mucha claridad. Hay otro versículo que queremos ofrecerle, lo hemos utilizado muchas veces aquí en Descubriendo, porque nos parece más que contundente, pues revela una gran realidad. Hechos 17, 24, 25 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y de la tierra, escúchese bien, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por manos de hombres como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida, aliento y todas las cosas. Esto fue un diálogo que tuvo Pablo de Tarso cuando estuvo en medio de los dioses o en medio del pueblo de los griegos y los romanos, y él explicaba con estas palabras, tratando de hablarles del Dios real, el Dios verdadero, el Dios universal. Hechos 17, 28 sigue diciendo: porque en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro o plata o piedra, escultura de arte o de imaginación de hombres. Aquí nos está diciendo que nosotros no podemos pretender buscar a Dios en una figura o en una apariencia, ¿no? Porque dice algo contundente: porque en él vivimos y nos movemos y somos. De acuerdo a esta definición, aquí se entiende de que Dios no es una persona, o la misma que pues estaba dando Jesús cuando hablaba de que al Padre nadie lo ha visto, de que mora en la luz inaccesible. Esta presentación de lo que es la deidad universal, de acuerdo a Jesús, de acuerdo a sus apóstoles, de acuerdo a Pablo de Tarso, está hablando de un Dios impersonal, o sea, no equivale a una persona como tal, una persona como el registro o el registro mental que nosotros tenemos de una persona. Entonces, si no es una persona, ¿qué es Dios? Hechos 17 nos dice eso, ¿no? El Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo el Señor del cielo y la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas. Contrario a lo que enseñaban, por ejemplo, en el Antiguo Testamento con el Dios de los judíos.
Por ejemplo, dice que Salomón le construyó un templo para que habitara Jehová. Entonces dijo Salomón en 1 de Reyes 8:12, Jehová ha dicho que él habitaría en la oscuridad, ¿verdad? Y para eso le construyó un templo que conocemos hoy como el primer templo del rey Salomón. Eran lugares donde estos dioses vivían. Y si vivían en medio de estas habitaciones, es porque eran corpóreos, eran personas. Así que la denuncia que se hacía en el Nuevo Testamento es entender que el Dios verdadero o el Dios universal no equivale a los dioses que adoraron en la antigüedad los diferentes pueblos, las diferentes religiones, que incluso hasta el día de hoy aún permanece. Claro, Neil, y no solamente lo dice Pablo, sino también otros los apóstoles, Esteban, cuando estaba pues delante de los sacerdotes judíos. Eso está en Hechos 7 del 48 al 50. Él les dice ahí que el Dios, el Altísimo, no habita en casas hechas por manos de hombres, porque como dice el profeta, si el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies, ¿qué casa me edificaréis? ¿Cuál es el lugar de mi reposo? Si mi mano hizo todas estas cosas. Ahí está diciendo lo mismo, ¿no? Que nosotros, pues en el concepto mental que nos han enseñado, creemos que la habitación de Dios es una iglesia, un templo, y que allí es el lugar para buscarlo. Pero ahí nos dicen todo lo contrario, que ese no es el lugar de la habitación o el sitio donde está el Creador universal. Así es, en Hechos 17:24, como nos relató ahora nuestro compañero Neil, también dice que pues Dios está en nosotros. Nosotros no tenemos que ir a verlo pues en ningún templo, ni hacerle ninguna alabanza, ni darle diezmos como si Él necesitase algo de nosotros, porque Él es quien lo da todo. Entonces Dios está más cerca de lo que nosotros pensamos. Porque es que aquí dice algo, muchachos y oyentes, para analizarlo, para reflexionarlo, cuando dice, porque en Él vivimos, hablando de Dios, ¿no? Eso. Y dice, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en Él hay. O sea, el Dios universal creador, refiriéndose el versículo a algo, a alguien especial. Porque en Él vivimos, en Él, en Dios vivimos. ¿Cómo así que en Dios vivimos? ¿Qué es Dios para vivir dentro de Él? Y nos movemos, y termina diciendo, y somos. Uno cuando escucha esto y lo comienza a reflexionar, surge la pregunta, entonces, ¿qué es Dios si en Él vivimos y nos movemos y somos? ¿Puede ser una persona? No. ¿Puede ser un ser que habita en un templo? No. ¿O un señor de barbas que está por allá sentado en algún lugar? Con vestiduras blancas. Bueno, voy a compartir otro documento. Sonia, ¿tienes algo? No, pues solamente respecto al punto que estábamos hablando ahora de la diferencia que existe entre el Nuevo Testamento y el Antiguo Testamento. Recordemos que en Éxodo nombran cómo eran exactamente las características del templo de ese momento de Jehová o Yahvé. Recordemos que uno de los máximos sacerdotes era Aarón y que existía una cámara exclusiva para los que llamaban fieles, después seguido de un velillo donde estaba el sacerdote, donde se disponían todos los sacrificios, y seguido se encontraba ya el Dios, ¿cierto? La habitación del Dios, donde se contemplaba igualmente el Arca de la Alianza, de la cual nosotros escuchamos hablar continuamente, que hablamos de que tenía grandes poderes y a través de los cuales Dios ejercía directamente control. Recordemos que en una de las pasajes del Antiguo Testamento, exactamente en Éxodo, bueno, se me pasa exactamente el capítulo, uno de los hombres que llevaba el Arca de la Alianza la tropezó y sencillamente pues se le cayó de su hombro y fue quebrado por un rayo. Entonces, si estamos observando acá de que el Dios verdadero o el Dios del cual nos hablan los apóstoles no necesita ninguna morada, sino que nos brinda y Él contiene y nosotros vivimos y somos en Él como morada, entonces, ¿cómo queda ese Antiguo Testamento? Ahora, cuando dice que en Él vivimos, ¿en dónde es que vivimos nosotros? ¿Dónde vivimos nosotros? En un planeta. En un planeta Sí. que tiene o que contiene los 4 elementos, que contiene los reinos, el animal, el mineral, el vegetal. Que pertenece a un sistema, O sea, la que creación. ese sistema a su vez, La exacto, creación. pertenece. Nosotros vivimos en la creación. Y este versículo que nos está diciendo es que Dios es la creación. Así es. La misma creación es Dios. Entonces, si Dios es la creación o la energía que contiene la creación, Dios no es una persona. Está por encima de eso. Además, hay algo que es muy evidente, ¿no? Cuando nosotros le intentamos dar un nombre a Dios o al Dios universal o al Dios creador,
Debemos entender que algo que tiene nombre es porque alguien le colocó el nombre, ¿cierto? Y el que coloca el nombre a ese alguien siempre es anterior a él. O sea, cuando usted tiene un hijo, usted puede ponerle su nombre o el nombre que quiere para él porque él nació de usted. Ese es el nombre, ¿no? ¿Qué es lo que se le pone nombre? Aquello que usted ha creado. Pero, ¿cómo le vamos a poner un nombre a Dios si Él es el principio, el alfa y la omega, como dice? Antes de la existencia, Él ya existía, es la preexistencia de todo. Así es. Miren, hay un documento que quiero compartir con los oyentes y la mesa de trabajo que son los Windmaker. Recuerden que una vez hicimos un programa aquí de los Windmaker, ustedes pueden descargarlo allí en la zona de descargas de la página, sobre la revelación que representó el descubrimiento en unas cuevas al sur de los Estados Unidos, en Arizona, por allá en 1978. Se logró decodificar un mensaje escrito en un disco óptico y fue mucha la información que se sustrajo. Una de esa información o parte de esa información es la que voy a leer aquí, se llama mi mensaje central. Voy a leerla detenidamente para que escuchemos muy bien y comencemos a entender o a sentir qué o quién es Dios. Refiriéndose mi mensaje central a lo siguiente: te transmito este mensaje a ti, a quien he sacudido con el sonido de mi voz. Estas palabras son mi firma. Puedes traer tu duda, tu temor, tu fe o tu coraje, no importa, porque serás tocado por el ritmo de mi voz. Se mueve a través de ti como un haz de luz que barre a un lado, y aunque solo por un momento, la oscuridad. Yo habito en una frecuencia de luz en las que en los seres finitos no pueden descubrirme. Si me buscas, fracasarás. No soy encontrado o descubierto, solo soy reconocido en la unicidad, y unidad y totalidad. Es la misma unicidad que sientes cuando estás interconectado con toda la vida, pues soy este y solo este, soy toda la vida. Si debes buscarme, entonces practica el sentido de la unidad y totalidad. En mi más profunda luz, te he creado desde mi deseo de entender mi universo. Ustedes son mis emisarios, son libres de viajar de un universo en universo como partículas de mi útero infinito, con destinos que solo ustedes escribirán. Yo no prescribo tu viaje o la meta de tu viaje, yo solo te acompaño. Yo no te tiro para acá o para allá, tampoco te castigo cuando te desvías de mi corazón. Esto lo hago como resultado de mi creencia en ti. Ustedes son los herederos de mi luz, que les dio forma. Es mi voz que los despertó a su individualidad, pero será tu voluntad lo que los despierte a nuestra unidad. Es tu deseo de conocerme como a ti mismo lo que te traerá a mi presencia tan perfectamente escondida de tu mundo. Escuchen muy bien. Es tu deseo de conocerme como a ti mismo lo que te traerá a mi presencia tan perfectamente escondida de tu mundo. Estoy detrás de cada cosa que ves, escuchas, pruebas, hueles, sientes y crees. Vivo porque me descubras. Es la más alta expresión de mi amor por ti. Y mientras buscas mis sombras en las capas de tu mundo, yo, la indeleble luz infinita, crezco cada vez más visible. Imagina el punto más lejano en el universo, detrás de un portal negro, lanzado en alguna galaxia distante. Luego multiplica esa distancia por el valor numérico más alto que conozcas. Felicitaciones, has medido un átomo de mi cuerpo. ¿Te das cuenta tan insondable soy? No soy lo que tú puedas saber, o ver, o entender. Estoy fuera de comprensión. Mi vastedad me hace invisible e inevitable. No hay lugar donde puedas estar sin mí. Mi ausencia no existe. Es esta misma naturaleza lo que me hace único. Soy la primera causa y el último efecto conectado a una cadena indivisible. No hay súplica que me conmueva, ninguna oración que me invite más allá dentro de tu mundo, a menos que sea atendida con el sentimiento de unidad y totalidad. No hay tiempo u objeto sagrado que me conmueva. Ellos no, ni nunca jamás te han traído más cerca de mi mano extendida. Mi presencia en tu mundo es inalterable porque soy el santuario de tanto el cosmos y la sola alma dentro tuyo. Podría despertarlos a cada uno de ustedes en este mismo momento a nuestra unidad, pero hay un diseño más grande, una visión más comprensiva
que te coloca en los límites del tiempo y las dimensiones espaciales de separatividad. Este diseño requiere una progresión dentro de mi totalidad que te vuelva a presentar con nuestra unidad mediante la experiencia de separación. Tu despertar, por momentos lento y algunas veces doloroso, está asegurado. Y en esto debes confiar por encima de todo lo demás. Yo soy el Padre ancestral de toda la creación. Soy una personalidad que vive dentro de cada uno de ustedes como una vibración que emana de todas las partes de tu existencia. Resido en esta dimensión como tu faro. Si sigues esta vibración, si la colocas en el centro de tu viaje, contactarás mi personalidad que vive más allá de las partículas de tu existencia. No existo para ser temido o mantenido en indiferencia. Mi presencia es inmediata, tangible y real. Estás ahora en mi presencia. Escucha mis palabras. Estás ahora en mi presencia. Detrás de mí, más de lo que yo estoy, estás dentro de mí más de lo que yo estoy dentro de ti. Eres el coloreado de mi mente y mi corazón. Y aún piensas en ti mismo en términos del producto de un mono. Eres mucho más de lo que tú puedes o de lo que te puedes dar cuenta. Nuestra unión fue, es y será para siempre jamás. Tú eres mi bendita descendencia con quien estoy intrincadamente conectado en maneras que no puedes entender y por ello apreciar. Debes suspender tu creencia y descreencia en lo que no puedes sentir, a cambio de tu conocimiento de que soy real y vivo dentro tuyo. Este es mi mensaje central a toda mi descendencia. Óyelo bien, pues por ello podrían encontrar el lugar donde moro. Este es el extracto de la cámara número 23, una de las 3 elementos escritos del cuerpo de trabajo conocido como los Wingmakers o hacedores de alas, atribuido a la primera fuente, así se le llama a este Dios universal dentro de esta revelación, la primera fuente. ¿Qué sintieron ustedes con esta narración? Impresionante. Sencillamente impresionante, ¿no? Impresionante. Este es un documento que está en el internet. Es un documento, una revelación que se encontró ya hace unos 20, 30 años atrás y que está allí para que nosotros, los buscadores de ese Dios universal, pues tengamos más herramientas. Pero si también descubrimos o analizamos las enseñanzas de Hermes, Hermes también enseñó a ver a Dios. Él, hablando con su hijo Tat, alguna vez le dijo: imagínate si tuvieras la posibilidad de subir al cielo y contemplar el orden de los planetas, la majestuosidad del mar. ¿Quién mantiene ese orden? Y dice él: si puedes ver eso, entonces estarás viendo a Dios, el que mantiene ese orden, esas leyes. Por ejemplo, solo basta con ver un átomo, como ya lo podemos ver gracias a la ciencia, y ver el equilibrio que hay dentro de ese. ¿Quién mantiene ese equilibrio? En ese micro o en lo macro, que es un sistema solar o un sistema galáctico o un sistema de supergalaxias y universos. ¿Quién mantiene ese orden? ¿Verdad? Solamente ponerse a pensar eso, que es lo que invitan los Wingmakers, que si uno comienza a fundirse en la creación, entonces va a contemplando la creación, contempla a Dios. Neil, con eso que tú leíste ahora, le derrumba a uno cualquier esquema mental que uno tenía acerca de Dios, con lo que tú leíste de los Wingmakers. Totalmente lo derrumba y te da otro punto de vista. Yo también quisiera leer un extracto de un libro que se llama El Dios Interno. A ver. Que es un libro muy bueno del autor Sol Racer, que le invito a nuestros oyentes que lo lean, lo busquen y lo lean. Hablando ahorita de lo que hablaba Hechos 17:24 sobre la creación, sobre dentro de él vivimos. Este libro dice: 9 grandes superuniversos en expansión infinita, sin tiempo, sin fin, sin límites de mentes o de conciencias, son la morada del Altísimo. Los 9 forman el centro corazón de las potestades solares del 9º universo, y allí en este corazón está el paraíso de la luz, la aglomeración de soles, gran sol central del corazón del Supremo. Desde allí el cuerpo del Supremo es el gran océano de energía y crea y se recrea continuamente, conteniendo todos los superuniversos. Cada superuniverso es un cuerpo luz espiritual de energía manifestado en 144.000 millones de universos de materia de diferentes densidades. A propósito de la cantidad de universos, ya la ciencia ha comprobado de que no solo hay un universo, que son muchos y muchos universos. Esto ya la ciencia lo
lo está diciendo. Así que no es invento de este libro, ni mucho menos de nosotros. A cada uno contiene a su vez 144 mil millones de supergalaxias. Los científicos le llaman multiverso. Multiverso, exactamente. 144 mil millones de supergalaxias, y cada una es habitación de 144 mil millones de galaxias comunes o conocidas como la nuestra. Aquí, para que nos vayamos haciendo una idea de lo grande y extensa que es la creación. A uno de estos 9 superuniversos, en un universo, en una supergalaxia y en una galaxia común dentro de esa gran cadena neuronal, a una pertenecemos. Cada galaxia común está compuesta a su vez de 144 mil millones de sistemas solares que conforman mundos sistémicos dentro de las galaxias comunes. Mundos sistémicos integrados por 7 o 9 sistemas solares. Cada uno de estos últimos, que pueden ser de 12, 24, 36 planetas, y de 1, 2 o 3 o hasta 24 soles. A uno de estos sistemas solares es el nuestro, que se llama el sistema de Ors. Y uno lee esto y se pregunta, ¿será que estamos solos en el universo? O no, más bien, cuando lo dice que si contemplamos a Dios en la totalidad, contemplar a Dios es mirar hacia arriba, ¿no? Claro. Y también mirar hacia abajo, porque pues también se enseñó que como es arriba, es abajo, es el mismo modelo. Y ahí es donde podemos ver a Dios. Sí, yo también tengo un extracto, un libro, se llama Libro Secreto de Juan. El soberano que no tiene nada sobre él, el Dios y Padre de todos, el uno invisible que está sobre todo, el imperecedero, que es luz pura que ningún ojo puede ver, el Espíritu invisible, que no puede ser considerado como un Dios o igual que un Dios, pues es más grande que un Dios, porque no tiene nada sobre él y ningún señor sobre él. No existe dentro de nada que sea inferior a él, ya que todo existe únicamente dentro de él. El Eterno, toda vez que no necesita nada, porque es absolutamente completo, nunca ha carecido de nada para ser completo, sino que siempre ha sido absolutamente completo en la luz, porque es ilimitable, toda vez que no hay nada ante él que lo limite. Es insondable, toda vez que no hay nada ante él que lo sondee. Es inconmensurable, toda vez que no había nada ante él que lo midiera. Es inobservable, toda vez que nada lo ha observado. Es eterno y existe eternamente. Es inexpresable, toda vez que nada podía comprenderlo para expresarlo. Es innombrable, toda vez que no hay nada ante él que le dé nombre. Claro, ahí vemos que no hay palabras para describir a un... Ahora, si te das cuenta, porque pues también hay una resistencia a ciertos documentos que no sean bíblicos. Por ejemplo, el que acabas de leer es un documento apócrifo que la iglesia evangélica, católica enseñó que eso no hay que tocarlo, ¿no? Porque pues te puede caer un rayo. Pero bueno, el tema es que si lo lees bien, lo que narra allí también está sustentado bíblicamente. O cuando escuchamos la revelación de los Wingmakers, si la analizas bien, también está contenido dentro de los evangelios, sobre todo en los evangelios. Por ejemplo, cuando dicen, ustedes son herederos de mi luz. ¿Cuál es la luz? ¿Acaso Juan en primer capítulo no habla del verbo, que es la luz, la vida de los hombres? Entonces, cuando hablamos del principio verbo, que está allí en Juan 1, estamos hablando de Dios, porque dicen, el principio era el verbo, y el verbo era Dios. Y si seguimos leyendo, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. Es decir, que Dios, no como ese ser creador de religiones, es la misma vida, es la misma creación. Por eso Pablo de Tarso le enseñaba a los atenienses, decía, el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay no habita en templos hechos por manos humanas, porque no es un ser, no es un señor, no es una persona. Él dijo, en él vivimos y nos movemos y somos, como alguno de vuestros propios poetas también ha dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad, mira aquí y es contundente, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro,
o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombres. Es que fíjense, ahora pues haciendo como un parangón entre lo que estábamos anotando de los, digamos, datos que tenemos de las diferentes religiones y acepciones de Dios en todo lo que es en la historia, en la misma cultura del hombre, encontramos de que la razón entre los hombres no debe ser tampoco enfrentarnos frente a la concepción de Dios mismo, ni sus características o cualidades, porque ya sabemos que están muchísimo más allá de cualquier cosa que cualquier otro hombre o nosotros mismos con nuestra mente o producto de ese cuerpo mental que tenemos y conocimiento podamos manifestar. Sabemos que eso es algo que han traído esos dioses que han venido de otras partes, pero ya sabemos qué tipos de dioses son, de esos dioses que son corpóreos y que han llegado a este planeta, y que entendemos también de que ellos han traído así conflicto con los hombres o entre los hombres. Recordemos entonces que por lo menos el Islam habla de que no existe un Dios trino, no existe un Dios Trinidad, y que no existe un hijo de ese Dios. Entonces comienza el conflicto ahí entre los hombres cuando comienzan o tratan de darle un concepto de Dios como tal. Entonces entendemos con eso de que Dios está más allá de cualquier concepto o acepción que le pueda brindar al ser humano, y está contenido en nosotros, somos parte de Él, somos en Él y somos sustancia del mismo. Lo que pasa es que pues no los han vedado. Claro. Fíjense, frente a eso, siguiendo con el libro secreto de Juan, él nos hace una caracterización o nos dice algunas de sus cualidades. Nos dice que él es luz inconmensurable, pura, santa, brillante, es inexpresable, allí es perfecto en su inmortalidad. No es que forme parte de la perfección de la bienaventuranza o de la divinidad, es que es mucho más grande, no es corpóreo ni incorpóreo. Entonces uno preguntaría, entonces cuando muchas religiones dicen, no, es malo porque no podemos pensar de que Dios es carne. Sí, pero es que, señores, todo lo que está hecho en el mundo y en la creación, no en el mundo, lo que vemos a nuestro alrededor en la creación está hecho de su esencia. De su esencia como parte del universo, pero en semejanza del universo. Es que recuerden cómo actúa nuestro cuerpo. Por ejemplo, nuestras células. La unión de células son tejidos. La unión de tejidos son sistemas. La unión de sistemas da órganos. La unión de órganos, el cuerpo. Exacto. Pero recordemos también que existen diferentes niveles o dimensiones. Así, por ejemplo, esa célula, nosotros no solamente la podemos limitar a un solo cuerpo. Por ejemplo, tenemos un cuerpo mental, en este mismo cuerpo, un cuerpo, el del que hablamos, un cuerpo físico, un cuerpo mental, un cuerpo etérico. Entonces, sabemos que ese Dios se manifiesta no solamente bajo lo que nosotros podemos tocar, sentir, a través de nuestros diferentes sentidos, sino en la misma esencia del hombre. ¿Y eso podríamos expresarlo? Pienso que no. Va mucho más allá de eso. Asimismo, recuerden los planetas, la unión de planetas, la unión de galaxias, las supergalaxias. Claro, mira, es que se entiende cuando tú dices eso, que a Dios Dios es corpóreo y no es corpóreo. Exacto. Hace la dualidad. No es ni una cosa ni otra. Pero uno entiende algo cuando Jesús, por ejemplo, creo que fue Felipe desesperadamente le decía a Jesús, Maestro, muéstrame al Padre y te sigo. Así le desafió y le preguntó, ¿no? Y le decía, Felipe, ¿cuántas veces te he dicho que quien me ve a mí ha visto al Padre? Entonces, ¿quién es el Padre? O cuando en otra oportunidad decía que pues que debíamos ponernos a paz siempre con el hermano antes de llevar un sacrificio al altar, porque estando en paz con el hermano es estando en paz con Dios. Entonces, ¿dónde está Dios? En la misma creación. Por eso es que si vemos al que está enfrente, él decía, amaos los unos a los otros. O sea que esa deidad o esa esencia de la deidad está en todos los hombres. Por eso, si tú te vas en contra de un hombre, te estás yendo en contra de Dios, el creador. Exacto. O como decían los mayas, yo soy tú y tú eres yo. O sea, hay una complementariedad que también hablaban los
los Windmakers. Ese complemento que no lo vemos pues en las religiones, debido a que el mismo concepto de Dios, cada una tiene su punto de vista, y hay luchas y hay discusiones y hay combates entre ellos mismos, y lo que tú acabas de decir está en contra de todo eso. Entonces ahí nos damos cuenta por qué tanta división en el mundo en el aspecto religioso y en otros aspectos. Además. Claro, y con todo esto que hemos dicho, pues se llega a la conclusión de que las religiones nos mienten, son falsas porque nos venden un Dios falso. Pero tienen un sentido, o sea, claro. Porque es que no hayamos llegado a esa parte. ¿Por qué entonces las religiones hablan de un Dios persona? Porque entonces tendríamos que viajar al pasado y hablar de los ángeles caídos, de los seres extraterrenos que llegaron y fundaron religiones. Esos sí eran corpóreos y se hicieron pasar por dioses. Quiere decir que lo que nosotros llamamos religión es el antiguo culto u adoración a un Dios extraterreno, que no es Dios, ¿no? A un ser extraterreno que al llegar al planeta se presentó como Dios a la humanidad. Como Jehová. Ese sí era corpóreo, como Yahvé. Sí, exacto, ¿verdad? Que dice que subiré al monte del testimonio y allí me haré similar a... Semejante al Altísimo. Semejante al Altísimo. Entonces, es el engaño en que hemos estado adorando dioses falsos, creyendo que son corpóreos, y eso es el debate de la razón y lucha humana. Y además son dioses que son dioses celosos y son unos dioses de castigo. Y ahí pues también la religión hace parte de ese juego, porque ellos les atemorizan pues a sus seguidores, que si no hacen lo que la religión o la iglesia se van al infierno y van a ser castigados. Claro. Entonces por eso el diezmo, por eso diferentes actos. Y eso no es difícil de comprender, porque uno se pone a pensar, la gente de esa época ve llegar unos seres pues con toda su tecnología extraterrena, naves, con todas las cosas que hacían. Obviamente pues esas personas pues se inclinaban ante ellos al ver pues entre comillas la superioridad. Claro. Y que si no hacían lo que ellos decían, pues los asesinaban o les daban castigos, cualquier cosa. Entonces se hacían adorar como dioses. Los famosos sacrificios. Y pues, estimado oyente, usted puede comprobar eso en documentos antiguos. Lo que está diciendo Salim, si usted toma por ejemplo el Mahabharata de la India, o el Kanchur, los libros hindúes, o si toma la Biblia, usted se va a dar cuenta pues que al planeta llegaron seres en bolas o carros volantes, y los que iban adentro, los tripulantes, nuestros antepasados le llamaron dioses. Incluso hay pinturas rupestres de más de 10.000 años que muestran a estos seres viniendo desde los cielos. Esos son los dioses de este mundo, entre comillas Dios. Por eso nosotros recomendamos que para referirse al Dios verdadero, al Dios universal, al Dios creador, mejor llamémosle Padre Eterno, ¿no? Sí, para no meternos en los cuentos de los dioses de este mundo. Porque cuando decimos Dios, el término está adjudicado a los seres extraterrenos que nosotros vimos superiores, como ejemplariza nuestro compañero Salim. Y que ojo que en el Antiguo Testamento ese ser llamado Jehová, o esa entidad, o como lo queramos decir, sí tiene unas cualidades y son descritas cada una. Entre esas recordemos lo celoso y lo iracundo que era. Lo vengativo. Incluso se le decía y se le dice, y usted lo puede recordar cuando algún testigo de Jehová va a su casa, le dice Jehová Dios de los ejércitos. Eso habla de lo que es un Dios de guerra. Y en Isaías 13:5 lo dice, ¿no? Cuando dice que dice que vienen de lejana tierra, de lo postrero de los cielos, Jehová y los instrumentos de su ira para destruir toda la tierra. Eso. O sea, dice lo que vienen a hacer. Y que vienen muchos. No, exacto, bueno, que él no viene solo, viene con bastante. O como dice Apocalipsis 12, 7 y 9, que dice que pues, el dragón vino de afuera con una cantidad de bichos. Ahora, Hermes Trismegisto, pues que también ha sido utilizada la información de Hermes Trismegisto para manipular, porque pues que no se ha manipulado en este planeta, ¿no? Las enseñanzas de Jesús las han cogido por allá y la han vuelto negocio. El tema de Hermes Trismegisto lo han cogido las corrientes metafísicas y esotéricas, y han tomado la verdad y la han fragmentado, así como fue fragmentado pues esa túnica de Jesús después de ser crucificado. En uno de sus diálogos con su hijo Tat, Hermes dice lo siguiente, y mucha atención: así, oh Tat, hijo mío, ruega primero al Señor y Padre, el solo. Mira lo que comienza a decir, ¿quién es? El solo, el único, del que ha surgido el único, a fin de que te sea propicio y que puedas comprender a este Dios. Para ello es necesario que uno de sus rayos ilumine tu pensamiento. Qué bonito, ¿lo ves? O sea, para comprenderlo es necesario que uno de sus pensamientos ilumine tu pensamiento, y sus rayos ilumine tu pensamiento. Solo el pensamiento ve lo invisible. Solo el pensamiento ve lo invisible, porque él mismo es invisible. Si puedes,
lo verás con los ojos de la inteligencia. Otad, porque el Señor no es avaro. Él se revela en el universo entero. Tú puedes comprenderlo, verlo, atraparlo con tus manos y contemplar la imagen de Dios. Pero, ¿cómo podría manifestarse a tus ojos si lo que está en ti es invisible para ti mismo? Si quieres verlo, piensa en el sol, piensa en el curso de la luna, piensa en el orden de los astros. ¿Quién mantiene este orden? Porque todo orden está determinado por el número y el lugar. El sol es el más grande de los dioses del cielo. Todos los dioses celestes lo reconocen como su rey y caudillo. Y este astro, más grande que la tierra y del mar, deja rodar por encima suyo a otros astros mucho más pequeños que él. ¿Qué respeto, qué temor le obliga a ello, oh hijo mío? Los cursos de cada uno de los astros en el cielo son diferentes y desiguales. ¿Quién ha fijado a cada uno de ellos la dirección y la longitud de su curso? La osa gira sobre sí misma y arrastra el universo con ella. ¿Quién se sirve de ella como de un instrumento? ¿Quién ha fijado al mar sus límites? ¿Quién ha colocado los fundamentos de la tierra? Ese es el diálogo que tiene Hermes con su hijo Tad para que, iluminando su pensamiento, pueda comprender y entender quién es Dios. No, y fíjense de lo que hablábamos también, cómo esos dioses extraterrenos han intentado robar cada una de las características, no características, sino lo que nosotros podemos sentir dentro de nuestro corazón, así como sé que cada uno de nuestros oyentes lo siente, lo que significa Dios en sí, o lo que es Dios en sí. Entonces, frente a eso, todas esas cualidades que anotábamos ahora, todas esas cosas imperfectas de celo, ira y demás, es lo que nos han hecho colocar en la mente como eso es cierto, y eso es lo que es Dios, un controlador, un Señor omnipotente, un Señor lejos y fuera de nosotros, que todo lo puede, todo lo ve y todo lo castiga, ¿verdad? Robándonos en esencia el conocimiento original que nosotros mismos portamos en cada una de nuestras células. Así pues, recuerden entonces que están actuando como especie de un virus dentro de un cuerpo. Por ejemplo, nosotros formamos un gran cuerpo. ¿Qué sucede cuando, por ejemplo, las células de nuestro cuerpo comienzan a no reconocerse entre sí, o entra un virus o una especie de cáncer en nosotros, ¿cierto? ¿Qué pasa? Nuestro sistema inmune no reconoce y comienza a combatirse a sí mismo. Pero es porque entró algo diferente que no es de la creación, o no pertenece a ese cuerpo. Así, por ejemplo, recordemos entonces qué es lo que está sucediendo con nosotros, queridos oyentes. Recuerden, nosotros en nuestra madre tierra, en la cual habitamos, ¿qué es lo que estamos haciendo? Nos estamos desconectando, como esas neuronas que se quedan sin sinapsis, y cuando no existe la sinapsis, entonces ¿qué sucede? La muerte posteriormente, dentro de ese bullicio que nos invita ¿a qué? A morir. Muy bien, excelente. Excelente, Sonia. Y aquí lo dicen, la señorita Sonia, no solo su voz femenina, sino muy contundente. Felicitaciones por el programa, lo dice Dama Blanca desde Cali. También escribe Gerardo Alviares, él está en Venezuela, dice: las religiones se encargaron de desorientar al Padre Celestial y compararlo con dioses mentirosos, celosos, terrenales. Muy buenas, un saludo para la mesa de trabajo. También Nancy, desde Pereira, aquí en Colombia, dice: esa cita sí es contundente, eso nos dice todos. Y César dice: felicitaciones por el programa desde el Eje Cafetero en Colombia. Si podemos participar, favor enviar un teléfono fijo. Bueno, César, si quieres participar, podrías llamarnos a un celular, ¿no? Aquí te podemos sacar al aire si quieres dar tu opinión a los oyentes. Tenemos dos números, el uno es 301-608-3896 y el otro es 317-255-2196. Voy a escribirlos en el chat por si de pronto quieres llamarnos y participar en vivo en este momento. También Gerardo Alviares dice: conéctate a ti mismo y conocerás al universo y todas las cosas. Son los comentarios de los oyentes a esta hora en el tema de
¿Quién o qué es Dios en Descubriendo? Neil, también tengo un extracto de un documento que se llama La lógica de la lógica. Esto usted, estimado oyente, lo puede encontrar en internet libremente. Está codificado en 49 códigos y uno de ellos dice lo siguiente, no hablando pues del Padre Eterno, de Dios. Oíd, hombres de toda simiente y nación, o sea, para todo el mundo. No he hablado para una sola casta de hombres. No he hablado ni he dado bendiciones a un solo pueblo. Todo lo contrario, pues, a lo que nos enseña el Antiguo Testamento, cuando Jehová elige al pueblo judío. No he desenfundado flechas de mis aljabas para lanzarlas a supuestos enemigos, y no hundo en la desesperación a ningún pueblo. No entendáis mal mis claras palabras, ni les deis otra interpretación, os lo digo. No exijo a los hombres honores para mi nombre. No castigo a quienes no saben nada de mí. No realizo alianzas ni contratos con hombres de ningún pueblo. Ni pido ni doy nada a cambio de supuestas alianzas, sabedlo. Conocer la ley y entonces me conocerán los hombres. Así he hablado por boca de quienes saben de mí. Ojo lo que dice allí. Así he hablado por boca de quienes saben de mí. Exactamente. O sea, no habla él. Porque si fuese él, fuera alguien. Claro. Así he hablado por boca de quienes, plural, de quienes saben de mí. ¿De quiénes? Nosotros. Su creación, nosotros. Claro. O sea, ¿quiénes son los que animan a Dios? ¿Quiénes son los que le dan cuerpo y forma a todo esto? Pues Nosotros. La creación, nosotros. Y uno de esos fue Jesús, que vino hablando del verdadero Padre. El unigénito hijo, ¿no? Unigénito. Mi conocimiento es limpio, no lo ensuciéis. Mi sabiduría es eterna, no la menospreciéis. El hombre sabio sabe que existo y me acepta. El ignorante y falaz me rechaza en su soberbia. Muy contundente esto que dice aquí, ¿no? Porque pues es todo lo contrario al concepto pues que teníamos de Dios, ¿no? Sobre todo en el Antiguo Testamento con Jehová, que pues eligió al pueblo judío como como sus hijos elegidos y hizo alianzas y pactos con ellos, y aquí dice todo lo contrario, ¿no? Y pues yo en parte, pues con lo que nos enseña la religión de Dios, comprendo a los ateos. No estoy de acuerdo con ellos, pero los comprendo, porque el Dios que nos venden, pues uno leyendo la Biblia y pues conociendo distintas religiones, definitivamente uno como que le da ganas de no creer, o eso a mí no me gusta, o ese Dios no me parece vengativo, pues sangriento, a mí eso no me gusta. Entonces yo comprendo esa parte de los ateos que han como descubierto la mentira de las religiones, pero a su vez se niegan pues a la verdad, no a la otra parte. Miren, a la verdadera esencia. Acá tengo otra cita que nos ayuda a comprender esa plenitud de la deidad, como para no seguir viendo a Dios como un Señor fuera de nosotros, ¿no? Dice Colosenses 2:8 al 10. Mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Entonces, ¿dónde está la plenitud de la deidad? Ah, claro. Dentro. Ahora, fíjense. Espérate. Sí, perdón. Y dice, y vosotros estáis completos en él, que es la cabeza de todo principado y potestad. En nosotros habita toda la plenitud de la deidad. Solamente era notar de que si nosotros hablábamos ahora en las diferentes citas y nuevamente retomábamos de que nosotros nos contenemos en Dios, ¿será, señores oyentes, de que en verdad estamos contenidos en ese Dios o ya estamos conteniendo el reino del otro Dios? Eso también hay que preguntárselo. ¿Por qué? Porque recordemos que en el libro secreto de Juan nos hablan de cómo es ese reino eterno. Nos hablan de que ese reino eterno es imperecedero, es tranquilo, es silencioso, se encuentra en reposo ante todo ello. O sea que existen ellos, ¿qué? Existen paz, amor y armonía. ¿Será que vivimos en esas leyes o será que ese falso Dios aún lo recreamos bajo esa falsa creación? Es que si seguimos, como dicen los mismos versículos que hemos leído, debatiéndonos en esa existencia de un Dios externo, corpóreo, fuera de nosotros, al que se le pide, porque si no nos castiga, obviamente vamos a estar alejados de las leyes o las pretensiones del Dios universal para nosotros, que no son difíciles de conseguir, ¿no? Son más sencillas. ¿Y qué significa que estamos fuera de Él? Porque recordemos que si estuviésemos dentro de Él,
no solamente O no, diría... no es que estuviésemos, sino que lo reconociéramos. Exacto, que lo reconociésemos, no solamente tendríamos la idea, sino que podríamos sentirlo verdaderamente. ¿Y eso qué significa o implica? Implica responder a sus leyes. ¿Y qué implica allí? Que por lo menos el versículo que nos habla allí también Juan, cuando uno o más estén reunidos en mi nombre, allí estaré yo. Oye, hay un ejemplo que me recordé ahora, que es muy importante entender entonces por qué Pablo decía que en él vivimos, nos movemos y somos. Y es cuando pues una mujer está embarazada, ¿no? Cuando una mujer está embarazada, tiene en su vientre a un niño, un bebé. Cuando el niño está en el vientre, no puede ver a su madre. Exacto. ¿Y por qué no la puede ver? Porque está dentro de ella. Entonces no la puede ver, ¿qué puede hacer? Sentirla. Ese es Dios en nosotros. Nosotros no podemos ver a Dios. ¿Por qué? Porque estamos dentro de su vientre, somos parte de Él, somos células vivas de Él. Entonces, bajo ese concepto, ¿quién es el Padre? ¿Es un Señor? No. Bueno, ahí está el teléfono, César, en el chat, para que si quieres nos llames, 301-608-3896 y 317-255-2196. Ahí está para que pues nos llames. Entonces, muchachos, ¿es un hombre? No es un hombre. Creo que quedó claro. El ejemplo de la mamá, ¿no? Sí, el ejemplo de la mamá sí está... No lo pudiste sacar mejor. Es más, el tema de la mamá es cierto, ¿no? La mamá no ve al niño, ni el niño la ve a ella, ¿no? Pero la mamá le habla al bebé y el bebé siente. A menos que se haga una ecografía. Ya eso es trampa, ¿no? Pero no, la mamá le habla al bebé. Y hay una comunicación perfecta. Y el niño escucha la voz de su mamá, incluso la del padre, y la reconoce. Así es. Y se mueve y vibra con esa voz, porque la siente dentro de sí. Entonces, esos son los moldes en lo poderío de lo simple que nos enseñan a reconocer muchas cosas en la naturaleza. Se quedaron mudos. Bueno, estimados oyentes, yo pienso que el resto le toca a los oyentes, ¿no? Comprobar cuáles son los documentos que hemos utilizado. Mi mensaje central, primero, de los Windmaker, está en la página www.windmaker.com. Hemos utilizado el libro del Dios interno de cada hombre. Exactamente, del escritor Sol Racer. Del escritor colombo venezolano Sol Racer. Hemos tocado la lógica de la lógica, que es un documento que se encuentra libremente en el internet. Sí, fue una revelación entregada a Enrique Castillo Rincón en 1973. ¿Y el libro secreto de Juan? El libro secreto de Juan, o el apocrifón de Juan, que también está en internet. ¿En qué capítulos está la definición? Capítulo 2. Capítulo 2, la definición del Padre Eterno. También pueden hacerlo en los diálogos de Hermes con su hijo Tat, que fue otro que utilizamos. Primera de Reyes también, Primera de Reyes no, Hechos 17:24, que es el sustento bíblico. Hechos 7, 48, 50 también. Hechos 7, 48, 50. Otra parte, el tema de... Y las cualidades adversas que ya sabemos en todo Antiguo Testamento. Sí. Éxodo, por ejemplo. Ahí está el falso Dios. Ahí está el falso Dios, pues que ya hemos hecho un programa dedicado a él, al falso Dios, y ustedes pueden entrar a la zona de descargas y bajarlo. O los versículos que hablan de que a Dios nadie lo ha visto. Primera de Juan 5:37, Juan 1:18, Juan 17:25 y Primera de Timoteo 6:16. Todo esto para que ustedes reafirmen o confirmen lo que se les ha dicho. Bueno, para despedirnos, mis queridos oyentes, muchísimas gracias por estar allí, quedarse con nosotros siempre en sintonía. Recuerden, son ustedes la esencia de Dios. Dios mora en ustedes, no lo buscan afuera, solo siéntanlo en ustedes. Frases de Sonia contundentes. Así decía Dama Blanca, ¿no? Sí. No solamente la voz femenina, sino contundente, descubriendo. Sí, bueno, gracias a los oyentes por pues acompañarnos. Y lo que tú decías, lo importante es que comprueben para que obtengan pues así su propia verdad. Y pues que sepan que Dios no está muy lejos, como dice el versículo de Hechos 17, sino que en Él vivimos, nos movemos y somos. Bueno, para despedirme, decirles que es más fácil comprender a Dios de lo que nosotros hemos pensado.
Solo basta con estar un momento en paz y tranquilo para darse cuenta que Él siempre está con nosotros y siempre nos está hablando permanentemente. Bien, el hecho de que nosotros hayamos hablado de este tema hoy es simplemente para reflexionar que la indiferencia que hemos tenido al Dios universal, al Dios verdadero, ha hecho que vivamos en un planeta, en un mundo patas para arriba. Cuando el hombre conozca verdaderamente quién es, de dónde viene y para dónde va, se acabarán las estupideces que caracterizan a esta generación. Recuerden esto, 1 Corintios 3:16, ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? No vaya a otro lado, no negocie eso, no es con diezmos, no es con vainas raras, es con reconocimiento interior. Chao, que estén muy bien. Wow,